La familia de María José Morandeiras niega que hayan sido los culpables de su muerte. Rechazan que la mujer, de 50 años y enferma de Alzheimer, falleciera en su domicilio de Lugo por falta de atención, que la dejaran morir de hambre. Aseguran que María José perdió la vida precisamente por el Alzheimer. Psicólogos consultados por V Televisión rechazan que la muerte de María José pueda deberse solo a esa enfermedad degenerativa. Consideran que un factor externo aceleró todo el proceso. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. María José Morandeiras fue encontrada sin vida hace unos 10 días en su casa. La policía detuvo a su hija y yerno por un presunto delito contra las relaciones familiares. Ayer quedaban en libertad sin cargos y sin fianza, aunque continúa la investigación del suceso. Enseguida les ampliamos esta información. Antes repasamos otros titulares de la mañana. La Xunta retirará el recurso contra el decreto del carbón si se garantiza la libertad de producción de las térmicas gallegas y que no habrá efectos negativos en sectores asociados como el de transporte y portuarios. La consellera de Sanidad, Pilar Farja, se ha quejado esta mañana de sumar otra semana sin noticias de la reunión solicitada al Ministerio de Sanidad para debatir la aplicación del catálogo priorizado de medicamentos. La consellera insiste en su postura. El Gobierno central debería extender la medida al resto de comunidades. La economía española cerró el pasado año en negativo. Se contrajo un 0,1% según datos del Instituto Nacional de Estadística. Este dato es mejor del previsto por el Gobierno, que esperaba un retroceso del 0,2-0,3. La última parte del año, el cuarto trimestre, muestra signos de una tímida recuperación, con un crecimiento del PIB del 0,2%. El Consejo de Ministros ha dado luz verde al plan de choque contra el desempleo juvenil y de larga duración, las medidas más urgentes del pacto firmado con los líderes sindicales y empresariales. Esta mañana, desde Izquierda Unida, han vuelto a criticar las medidas económicas del Ejecutivo de Zapatero. Rabia e indignación en El Cairo. A estas horas la plaza Tahrir es un hervidero de gente. El ejército ha pedido a la multitud que abandone sus protestas, mientras la comunidad internacional espera una transición pacífica e inmediata. Mubarak ha abandonado el país, según informaciones de la cadena Al Arabiya. El juzgado de instrucción número 2 de Lugo investiga un supuesto delito contra las relaciones familiares. En la tarde de ayer pasaban por el juzgado 3 miembros de una misma familia: la hija, el yerno y el marido de Josefa Morandeira, una mujer de 53 años, enferma de Alzheimer y que supuestamente murió por la falta de cuidados y de alimentos. La hija de la víctima ha negado hoy el delito que le imputan. Vieron deteriorarse a su madre, pero lo achacaron a la enfermedad que padecía Josefa. Enferma llevaba ya 2 años con Alzheimer. Pero claro, era por épocas. Antes de la boda de mi hermano mismo estaba igual que cuando falleció, y después estaba toda alegre. Fue a la boda, bailaba y estaba toda alegre. En el bautizo de mi hijo igual. Su estado se agravó en los últimos 15 días de vida, aunque llevaba mes y medio sin querer salir a la calle. La familia e incluso algunos vecinos niegan la supuesta falta de atención por la que ayer declararon en el juzgado. Siempre atendimos todo lo que pudimos y es que no pudimos más. Todo lo que pudimos lo hicimos por ella. Comía menos, pero comer comía. Comía menos y bebía bastante zumo y agua. Reconoce que llegado un momento intentaron buscar ayuda. Fui a la asistente social y no me ayudó pero en nada. Y después fui a un centro de día, pero claro, había que pagarlo. Yo no podía pagar 800 euros al mes. El cadáver de la víctima fue encontrado en condiciones de insalubridad y abandono en una de las habitaciones de esta casa. Llagas sí que había, de estar en la cama tirada, y se las íbamos curando limpiándoselas y echándole una cremita. Las enfermedades es lo que tienen, que dan un bajón. Y claro, las llaguitas que tenía y todo eso es normal. Aquí vivía el joven matrimonio con un hijo de 7 meses y un menor, hermano de la detenida. Yo encima estuve de baja por depresión y tenía a mi hijo, a mi hermano y a mi madre. Bueno, me ayudaba a mi marido, pero teníamos a los 3. Lo que pasa es que como tenían el niño, oye, que pasaron un poquito, pues mira, normal. Pero con desatención de no darle de comer, eso. Una carga familiar que recaía en esta joven. Josefa Morandeira, la mujer fallecida, tenía Alzheimer. Los psicólogos nos recuerdan que esta enfermedad degenerativa exige cuidadores y cuidados especiales. Unha persona de 50 anos pois pode ter un estado físico bon,
¿no? Neste caso se dá que hai unha desnutrición, parece ser, polo que dicen os medios de comunicación, hai unha deshidratación e iso pode agudizar que o proceso se faiga máis rápido, ¿no? Nas últimas fases o paciente entra en un proceso de non poder deglutir os alimentos, le costa moitísimo, entonces hai que utilizar outro tipo de medidas dietéticas e outras vías de administración de alimentos. El Parlamento gallego insiste, rechaza el decreto del carbón, una norma que prima la producción de energía a partir del producto nacional. En la misma sesión, la Xunta ha insistido en que solo retirarían el recurso al decreto si se garantiza la libertad de producción de las térmicas gallegas. Además, también los populares han asegurado que apoyarán la proposición no de ley impulsada por el BNG. En ella se pide la revisión de los contenidos del decreto para evitar que perjudique a las centrales gallegas y distribuir de forma equitativa la producción eléctrica. Los socialistas se abstendrán de esta iniciativa. Con el respaldo del Parlamento, el consejero de Industria ha vuelto a ser categórico. No puede castigarse a Galicia. El pulso con el Gobierno central continúa y de momento los tribunales son la única salida. Guerra tampoco admite las críticas del ministro de Industria culpando a la Xunta de la situación de Meirama y As Pontes. Nuestra obligación como gobierno es defender los intereses de los gallegos. La obligación del ministro es defender los intereses de todos los españoles, incluidos también los gallegos. Y que para eso necesitamos que equilibre el efecto y que no seamos solo la comunidad autónoma gallega el que pague este tema. Como no nos quieren escuchar, después de 3 cartas, después de una propuesta abierta en la que proponíamos una solución, no nos queda más que estar en los tribunales. Y no lo vamos a retirar hasta que no se considere nuestras alternativas y no se nos escuche. La consellera de Sanidad, Pilar Farja, se ha quejado esta mañana de sumar otra semana sin noticias de la reunión solicitada al Ministerio de Sanidad para debatir la aplicación del catálogo de medicamentos. La consellera insiste en su postura. El Gobierno central tendría que extender esta medida al resto de comunidades. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia admitió ayer a trámite el recurso presentado por las farmacias contra el catálogo de medicamentos de la Xunta. Pendiente está también la apelación del Ministerio ante el Tribunal Constitucional, unos pasos legales que no sorprenden al Gobierno autonómico. O procedimento xudicial son os que son e, polo tanto, se están a cumprir os pasos de trámite administrativo. La consellera defiende la aplicación del listado y pide incluso que el Ministerio lo extienda al resto de comunidades. La justificación, el ahorro. Porque se o ahorro interanual de Galicia en gasto farmacéutico foi de 9,2 millóns de euros, estamos falando de centos de millóns en España e superamos os millares para o conxunto do ano en España. Cada día se extienden 250.000 recetas en la sanidad pública gallega. De todas ellas, 40.000 corresponden a los principios activos cubiertos por el catálogo. Donde antes había una mina ilegal, quieren poner un vertedero. No sería una mala opción si no fuese porque a menos de 100 metros vive gente. Ante esta situación, los vecinos de Camanzo, en Vila de Cruces, han iniciado su particular batalla y ya han presentado cerca de 500 alegaciones en contra del futuro vertedero. Una larga batalla judicial obligaba a cerrar esta cantera de Camanzo en Vila de Cruces hace más de 10 años. La misma sentencia instaba a la empresa propietaria Mármoles Puente Ledesma a rehabilitar el terreno y darle un nuevo uso. La solución que ofrecen, poner un vertedero, una opción que tienen los vecinos en pie de guerra. Eso tiene que estar derbiado. Vamos, aquí no se puede consentir una cosa de estas. Aquí las casas están a menos de 100 metros, varias. Ya se han presentado cerca de 500 alegaciones, una de ellas especialmente complicada. Se trata de una granja ecológica situada a poco más de 100 metros que podría verse obligada a cerrar si se sigue adelante con el proyecto. Porque un vertedeiro a beira dunha explotación ecolóxica xa me dirás. Vai haber uns olores, vai haber ratos, aí haberá de todo, jaibotas, de todo. Entonces, eu para min creo que non sería compatible unha cousa con outra. El propio Concello de Vila de Cruces ha sumado a la causa. Dice su alcalde Jesús Otero que el proyecto non cumple. Non cumple, así de claro, rotundamente non cumple a legislación vigente en materia medioambiental. Y es que tampoco está claro qué tipo de residuos acogerá el vertedero. En cualquier caso, en Camanzo seguirán luchando por no tener como vecinas 95.000 toneladas de basura. Agradecido y sorprendido. Así se mostró ayer el presidente de la Voz de Galicia, Santiago Rey Fernández Latorre, al recibir la medalla de oro y brillantes del Colegio Oficial de Médicos de A Coruña. Un reconocimiento al trabajo y a la vocación de un periódico por acercar el mundo médico a todos los gallegos. Periodismo y medicina estuvieron anoche más unidos que nunca.
El Colegio de Médicos de A Coruña entregó a Santiago Rey Fernández Latorre su medalla de oro y brillantes. La institución reconoció así la vocación de Santiago Rey por acercar la sanidad a los gallegos. A lo largo de su trayectoria de más de 50 años, el presidente y editor abrió las páginas de La Voz de Galicia a la colaboración de médicos de todas las disciplinas, para fomentar así la prevención y la información sanitaria veraz y especializada. Querido Santiago, esta medalla de oro y brillantes que hoy te entregamos no te da derecho, al menos de momento, a ejercer como médico, pero no obvia que contribución a la salud a través de la voz sea tan importante como nuestro trabajo diario. Y es que periodismo y medicina, lejos de ser dos materias distantes, son disciplinas cercanas y llenas de paralelismos. Entre la profesión médica y la periodística se dan algunas similitudes y una diferencia decisiva. Ustedes juran, el periodismo no. Bueno, quizá el buen periodismo tenga efecto curativo, pero de entrada nuestro papel se agota en el mero diagnóstico. Una sala abarrotada y una opinión unánime. Santiago Rey se merece esta distinción y habéis hecho, compañeras y compañeros, lo correcto en dársela. Santiago Rey es un gran médico que se preocupa de la salud de Galicia. Fan ben os médicos da Coruña en recoñecer a figura de Santiago Rey Fernández Latorre como cómplice necesario. Como cómplice necesario desta tarefa que, non teño ningunha dúbida, conseguiu achegar a profesión médica a todos os cidadáns. Y es que este es un reconocimiento a un hombre que lleva décadas preocupándose por la salud de todos los gallegos. El vicepresidente Rubalcaba ha comparecido ante los medios para dar cuenta de los puntos tratados en la reunión semanal del Consejo de Ministros. En esa reunión, el Gobierno ha dado luz verde a un plan de choque contra el desempleo, con el que se pretende atenuar la difícil situación que atraviesan los jóvenes parados y los desempleados de larga duración. Acompañado del ministro de Trabajo, han desgranado algunos detalles de ese plan, entre ellos que solo las empresas que incrementen su plantilla podrán beneficiarse de las bonificaciones del contrato a tiempo parcial previstas en ese plan de choque para el empleo. Los parados sin prestación recibirán a partir de ahora una ayuda de 400 euros siempre y cuando realicen alguna actividad de formación y durante un máximo de 6 meses. Quedan excluidos de esta medida los que ya se beneficiaron de la prestación de 426 euros que hasta ahora ofrecía el Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción, el PRODI. Lo que sí podrán hacer estos parados que ya habían agotado su prestación por desempleo es acceder a los programas de reinserción laboral. La medida desde algunos sectores se considera precipitada. Creo que había que continuar discutiendo algunas cosas. Quedan elementos que no solo de detalle, que hay que seguir hablando. Este nuevo programa de ayuda a los desempleados tendrá un coste anual de 400 millones de euros y se prevé que beneficie cada mes a 80.000 personas. Pero no es la única medida que hoy entra en vigor. El Consejo de Ministros da también luz verde a un plan de choque para fomentar la contratación parcial. El programa contempla bonificaciones para las empresas cuando transformen en indefinidos los contratos a tiempo parcial de menores de 30 años y de parados de larga duración. Izquierda Unida sigue manteniendo una posición muy crítica con el pacto social firmado la semana pasada y en general con las políticas económicas del gobierno de Zapatero. El coordinador general de esta formación, Cayo Lara, ha dicho esta mañana que si el Ejecutivo no da un giro a sus medidas económicas, los socialistas tienen firmada su acta de defunción para las elecciones. Yo le dije en un momento que, y lo digo sinceramente, que daba igual el candidato que presentaran, que fuera Rubalcaba o que fuera él, que si no hay cambios de política muy urgentes en política económica, el PSOE tiene firmado su acta de defunción desde el punto de vista de la Moncloa, ¿no? Estoy insatisfecho con el papel que ha jugado el gobierno, sobre todo con el gobierno, porque los sindicatos se deben a sus bases y son los afiliados de los sindicatos los que deben pedir cuentas a sus dirigentes. Yo no soy quien para pedirle cuenta a los sindicatos. Precisamente este fin de semana los socialistas celebran en Sevilla su convención municipal, donde debatirán las propuestas de cara a los próximos comicios. En el seno socialista preocupa y mucho el efecto contagio de la impopularidad de Zapatero. Por eso algunos dirigentes, como José María Barreda, piden que los ciudadanos en las urnas voten a sus candidatos y no pensando en el presidente del gobierno. Zapatero no se presenta
a las elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo. Lo digo porque para mucha gente no es tan evidente, en la medida en que mucha gente está diciendo vamos a aprovechar las elecciones del 22 de mayo para darle una patada a Zapatero. Yo creo que no debe haber designación, sino elección. Y eso me parece fundamental. Y una vez que hay elección, todo es posible. Si no, que se lo pregunten a Zapatero, que ganó contra todo pronóstico a Bono en un congreso. La economía española se contrajo el año pasado, pero menos de lo previsto por el Gobierno, un 0,1%. Entre los meses de octubre y diciembre, la economía creció el 0,2%, un dato satisfactorio, teniendo en cuenta que venía de un trimestre de estancamiento. Según ha confirmado el Instituto Nacional de Estadística, el retroceso de la economía el pasado año es 2 décimas inferior a lo previsto, una contracción que se explica por la mejoría del consumo en los hogares y el sector servicios. El arquitecto valenciano Santiago Calatrava ha acudido esta mañana a los juzgados para declarar en el marco del caso Palma Arena. Se espera que la comparecencia sea larga. Está imputado en una pieza que investiga el anteproyecto que realizó para un palacio de la Ópera en la Bahía de Palma por encargo del gobierno del expresidente Jaume Matas. Este anteproyecto costó más de 1 millón de euros al gobierno balear y no llegó a ejecutarse por la prohibición de la Junta Electoral. Antes de entrar a los juzgados, Calatrava ha dicho a los medios que no hará declaraciones cuando salga de su comparecencia. Y en el caso Faisán, que investiga el chivatazo con el que se alertó a ETA de una operación policial contra su red de extorsión en el 2006, está declarando hoy el excomisario general de Información, Telesforo Rubio. Está dando a conocer su versión después de que su subordinado asegurara el martes que el jefe de la investigación intentó borrar la conversación en la que el dueño del bar Faisán confirmaba que se había producido ese chivatazo en su local. Seguimos en los juzgados porque esta mañana Ecologistas en Acción ha interpuesto una denuncia contra el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, y contra su delegada de Medio Ambiente, Ana Botella. Les acusan de no adoptar medidas para paliar la contaminación en la capital, algo tipificado como delito en el Código Penal. En concreto, la asociación considera que el consistorio madrileño ha cometido un delito de comisión por omisión, por causar indirectamente las emisiones de gases contaminantes y no adoptar medidas para reducirlos. Ecologistas en Acción asegura que en 2010 se superaron los valores de límites anuales de dióxido de nitrógeno para la protección de la salud. Confiamos en que los tribunales actúen y nos garanticen de una vez el derecho a respirar aire limpio que hoy por hoy nuestro alcalde y nuestra delegada de Medio Ambiente no lo están garantizando. La plaza de Tahrir en el Cairo es a estas horas un clamor contra el dictador Hosni Mubarak y el apoyo del ejército al régimen solo ha servido para avivarlo. Los tanques rodean el Palacio Presidencial y la cadena de televisión pública Al Jazeera cifran unos 2 millones de personas las que están congregadas en el centro de la capital egipcia. Mientras el descontento se contagia, Mubarak ha salido del país y ha ido de vacaciones a Sinaí, supuestamente a tomar un descanso. En las últimas horas, la alta representante de la Unión Europea, Catherine Ashton, ha subrayado que el momento de llevar a cabo el cambio es ahora y que el gobierno egipcio debe poner fin al estado de emergencia lo antes posible. Nuestro consejo que esas reformas, ese cambio a la democracia sea pacífico y lo más ordenado posible. Se puede hacer. Hay ejemplos en la historia de países que lo hemos hecho y desearíamos que así fuera también en Egipto. De ahora en adelante quiero que todos los jóvenes y todos los egipcios sepan que América seguirá haciendo todo lo que pueda para apoyarles de una manera ordenada y genuina para lograr una democracia en Egipto. Y novedades en el caso de las mellizas suizas desaparecidas desde el pasado 31 de enero, después de ser secuestradas por su padre, que posteriormente se suicidó. La madre de las niñas ha recibido una carta del padre en la que se puede leer: nuestras hijas descansan en paz, no las verás más. Es el atroz mensaje que avalaría la tesis de que las mató. Este hombre viajó en ferry con sus hijas de 6 años desde Marsella a Córcega. Al regresar, volvía solo. La investigación trata de esclarecer qué pasó a bordo de ese barco y si pudo lanzarlas por la borda.
Y nueva cita en los tribunales de Londres para el fundador de Wikileaks, Julian Assange. Las 2 sesiones anteriores no fueron suficientes para determinar la extradición a Suecia. Assange está acusado de varios delitos de agresión sexual. Declaró en las vistas anteriores que se habían producido errores y distorsiones en su caso. Su madre, Christine Assange, ha tomado cartas en el asunto. Le ha exigido al ministro de Exteriores australiano, país de origen de Assange, que ayude a su hijo o que dimita. Esta mañana se celebró en Vigo el juicio contra el equipo ciclista Xacobeo Galicia. El pleito queda visto para sentencia después de que el que fuera médico del club y el director gerente protagonizaran una sesión de acusaciones mutuas. El doctor Juan Manuel Rodríguez Bastida acusó a la directiva de despedirle porque se negó a dopar a los corredores. Bastida reclamó que le abonen las nóminas pendientes y una compensación por daños morales. Por su parte, Pedro Alfaro, gerente del Xacobeo Galicia, señaló que le propuso la rescisión del contrato porque consideraba que estaba más preocupado de lo económico que de lo médico. Y hoy viernes entramos en la víspera de una nueva jornada de Liga en la que el Deportivo comenzará su partido ante el Villarreal en puestos de descenso. El club blanquiazul continúa a la espera de recibir hoy el transfer de Javito para que debute con la elástica blanquiazul. Quien no estará el domingo es Andrés Guardado, que hoy volvía a entrenarse en Abegondo. El mexicano sigue con su proceso de readaptación a la actividad deportiva. Atlético de Madrid y Valencia abren la 23ª jornada de Liga mañana a las 6 de la tarde. A las 8 el Barcelona visita el Molinón y para las 10 queda el Racing de Santander-Sevilla. Otros 6 partidos se jugarán el domingo, entre los que destaca ese Deportivo Villarreal de las 7 de la tarde. Mallorca y Athletic disputarán el controvertido encuentro del lunes a las 9. Roberto Trasorras es el jugador al que el presidente del Celta, Carlos Mourinho, se refirió ayer al decir que el club había recibido una oferta mareante por uno de sus futbolistas. Esta mañana el de Rábade reconoció que un día antes de cerrarse el plazo de fichajes de invierno, un equipo de otro país puso mucho dinero encima de la mesa para ficharle. Trasorras no quiso desvelar el nombre de ese equipo y aseguró que decidió declinar la oferta para cumplir con su compromiso con el Celta. El que se reconoció como una buena opción su posible marcha a un primera fue Falcón. Una vez que el Málaga ha incorporado a otro portero a sus filas, el meta andaluz espera cumplir su aspiración de jugar en la máxima categoría con la camiseta celeste. Cada profesional quiere aspirar a lo máximo, a primera división, es normal. Pero bueno, yo creo que ahora salió el tema este del Málaga, pues era una posibilidad que había, porque era normal, ¿no? Como te he dicho antes, que terminó contrato y era una buena opción. Ahora la primera opción que hay es ascender y jugar con el Celta en primera. Mi compromiso ha sido desde el primer momento a 100% y bueno, y aunque eran cantidades, vuelvo a repetir, muy importantes, mi primera opción siempre ha sido pensar en el Celta. La Copa del Rey de baloncesto ya está en marcha. Power Electronics Valencia y Real Madrid lograron el pase a semifinales. Hoy tratarán de hacer lo propio Rigal Barcelona y Caja Laboral en una apasionante jornada. Los cuartos de final se cierran con 2 derbis. El clásico vasco comenzará a las 7 y para las 9:30 queda el duelo entre el Barça y el DKV. Los vencedores se verán las caras por un puesto en la final. Por el otro lado del cuadro, cumplieron los favoritos. Al Real Madrid le costó doblegar al Gran Canaria, pero terminó imponiéndose por 6 puntos. Que en momentos distintos del partido siempre ha salido un protagonista nuevo. Ha tenido un momento muy bueno uno, después otro más, y estoy contento de esto. Yo creo que mi equipo ha tenido el mérito de seguir en el plan del partido, con protagonistas distintos en distintos momentos, sin perder la calma en un partido donde nosotros se tenía todo que perder y ellos todo que ganar. Ya ha empezado la cuenta atrás para los Oscar, pero mientras esperamos a que se extienda la alfombra roja, llegan nuevos estrenos a la gran pantalla. Con 4 nominaciones a los Oscar, Winter's Bone narra la historia de Rhys Dolly, una chica de 17 años que decide buscar a su padre. Poco a poco conseguirá atravesar las mentiras y evasivas que rodean a su familia hasta llegar a la verdad. Perderéis vuestra casa. Un asesinato y la necesidad de hacer justicia es el argumento de Valor de Ley. Con solo 14 años, la protagonista no descansará hasta encontrar al criminal que mató a su padre. Otra opción para el fin de semana llega con I'm Still Here, una especie de documental que se acerca al dilema existencial, la confusión y la crisis de Joaquín Phoenix.
Producida por James Cameron, llega El Santuario. Un grupo de submarinistas realizarán una expedición subacuática a la cueva más grande del mundo. Tras una tormenta tropical, el reto será sobrevivir y no lo tendrán fácil. Es un buen chico, Frank. Tienes que ser más blando con él. Eso es justo lo que no tengo que hacer, esta cueva. En menos de una hora, a las 4 en punto, regresamos con más noticias aquí en Galicia Nube Televisión.